Bien, buenas tardes, bienvenidos a este programa de Sportiva TV. CECIDE en sintonía con tu salud, un nuevo programa patrocinado por Aspid Pharma, nuestro gran patrocinador que permite que este programa llegue a sus hogares. ¿Sabes qué es CECIDE? Somos un centro especializado en ciencias del deporte, cultura física y salud, con más de 20 años de experiencia, generando bienestar físico a los deportistas a través de la prevención y tratamiento, logrando así una calidad de vida óptima. Usted es lo más importante y nuestros servicios la mejor opción. Visítanos en Avenida 503, número 185, Colonia Unidad, San Juan de Aragón. Más información al 5760-6786 y en Facebook como CECIDE Salud. Pues bien, vamos a iniciar nuestro programa con el tema del desarrollo de la fuerza, su importancia de la fuerza, tanto en la parte de la rehabilitación como en el desarrollo deportivo. Y para ello, hoy tenemos de invitado especial al licenciado Eduardo Tovar, licenciado en entrenamiento deportivo y próximamente ya maestro en ciencias del deporte. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Rogelio, por la invitación y estamos nuevamente aquí con ustedes con todo el gusto. Pues bien, para arrancar nuestro programa vamos a recordar que en esta semana, el día sábado, da inicio los Juegos Mundiales. Sí, así es, de powerlifting y de swimming. Exacto. Sí, que se van a realizar aquí en la Ciudad de México del día 2 al día 7. ¿En dónde? En la Alberca Olímpica y desde luego también en el Juan de la Barrera se van a hacer simultáneamente. Es la primera vez que dos eventos se hacen de manera simultánea y obviamente gracias a la buena labor que está haciendo el Comité Paralímpico Mexicano, que preside la licenciada Liliana Suárez Carrión y que está haciendo una muy buena labor para lograr muchas cosas en beneficio de los deportistas con discapacidad. Bueno, y lo que habíamos ofrecido hace unos días, ya tenemos los pases para que puedan asistir a ver este gran evento. Nos pueden seguir a través de Facebook, CECIDE Salud, y de la página de CECIDE, para que puedan obtener sus boletos contestando algunas trivias. Y no se lo pierdan, de verdad que vale la pena, jamás se había realizado y de verdad que tenemos grandes campeones olímpicos, mundiales, recordistas mundiales en estas dos ramas deportivas. ¿O no es así, Eduardo? Sí, fíjate que es dos eventos en uno, podríamos decir, porque bueno, uno se va a realizar en el Juan de la Barrera y otro en la Alberca Olímpica, pero lo más importante es que, como tú lo mencionabas, por primera vez se hacen dos eventos de esta magnitud al mismo tiempo y más en cuestión de aspectos paralímpicos, ¿no? Y obviamente, como decías también, la labor que está haciendo la licenciada Liliana, pues es muy loable porque no es tan fácil. Si organizar un evento es difícil, ahora imagínate organizar dos eventos al mismo tiempo implica logística, transportación, hospedaje, una serie de actividades que están atrás de este evento. Entonces, la verdad, vale la pena asistir porque, como también lo mencionabas, va a haber exponentes a nivel mundial que yo creo que va a ser difícil que los volvamos a tener aquí en nuestro país. Sí, definitivamente es un trabajo muy impresionante de todos los implicados en esta organización, desde el gobierno de la Ciudad de México, Comité Paralímpico Mexicano y obviamente la confianza que tuvo el Comité Paralímpico Internacional para haber suspendido el evento por causas del sismo y haberlo retomado nuevamente en México con toda esa confianza de estas personas que están haciendo un gran esfuerzo por elevar el apoyo y el desarrollo de estos deportistas que siempre pues han demostrado mucho valor, mucho carácter y son indomables, por decirlo así, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que ojalá puedan acompañarnos, son exponentes del deporte paralímpico
que uno se queda asombrado de lo que pueden lograr tanto en el levantamiento de pesas como en la alberca, y de verdad vayan, asistan, aprovechen los pases que nos facilitaron, porque es un evento único, de verdad. Pues bien, para entonces, a través del Facebook de CECIDE Salud y de la página oficial de CECIDE, nos pueden ahí hacer la solicitud de estos pases y también contestando algunas trivias para que se los ganen. Y de verdad no se lo pierdan, así que la familia de artes marciales en general a participar para que estén en estos eventos, puesto que ya próximamente taekwondo y karate se integran a esta máxima del deporte de personas con una discapacidad, que obviamente nosotros buscamos ya no manejar a las personas con discapacidad, sino manejar a estas personas, a estas maravillosas personas en sus grandes capacidades, porque tienen muchas discapacidades y hay que trabajar sobre ello, ¿no? Sí, fíjate que algo que te oí a ti decir es que en el caso de las personas con discapacidad, a diferencia de los que realizan un deporte convencional, es que nosotros vamos a trabajar con ellos con las capacidades y las habilidades que ellos tienen, y eso hay que aprovecharlo al máximo y al 100%, porque bueno, a diferencia de un deportista convencional, pues tú vas desarrollando esas capacidades, esas habilidades, ¿no? Pero acá ya están muy determinadas, y a partir de eso es como uno como entrenador va a trabajar con ellos, ¿no? Y la verdad es que sí, una vez que uno empieza a trabajar, bueno, ya tengo muchísimos años trabajando en la rehabilitación, pero la verdad es que cuando los entrenadores empiezan a integrar, empiezan a tener otra forma de ver a los deportistas, le dan otro valor a la vida misma, le dan otro sentido, y de verdad que a veces dejamos de hacer comentarios malos, nefastos. Hace unos días escuchaba también en un programa también de salud a supuestas personas, bueno, no supuestas, personas que tienen incluso hasta grado de maestría en el área de salud, y hablaban y se referían a las personas de una manera inadecuada, al decir, bueno, pues vamos a dar una información de ejercicio y nutrición a las personas comunes y corrientes. Y la verdad me da risa, porque digo, bueno, que habrá personas finas y especiales y no corrientes, habrá personas no comunes. De verdad que esa es una forma de nombrar a la población de manera totalmente equívoca. Tal vez hace unos años era una manera de referirse, claro, pero en la actualidad estar haciendo ese tipo de comentarios, no, todos los seres humanos, y sobre todo lo hemos manejado, ¿verdad, mi estimado Mike? De que cada ser humano es único, es irrepetible, y por lo tanto hay que respetar su forma de ser, hay que ayudarlo a sus necesidades, hay que apoyarlo, y no decir a las personas comunes y corrientes que hacen ejercicio deben de consumir esto, vaya, qué error, ¿no? Deberían mejor decir personas que están iniciando un programa de actividad física, personas que son de deporte recreativo, si es que a eso se referían, pero qué lamentable, de verdad, que personas que tienen un nivel académico todavía hagan ese tipo de comentarios. Pero bueno, este programa no es para eso, ¿verdad, Mike, mi estimado Mike? Y bien, nuestro tema de fuerza. Y antes de pasar de lleno hacia nuestro tema, ¿cuántas formas de deporte se maneja la fuerza como característica prácticamente exclusiva? ¿En cuántos deportes más bien se podría decir que se trabaja la fuerza de manera prácticamente exclusiva? Bueno, con mayor intensidad, ¿no? Porque en todo deporte hay una serie de combinación de elementos y de capacidades que se tienen que desarrollar. ¿Qué deportes se pueden decir que son específicamente de fuerza? Bueno, mira, antes yo quisiera comentar que bueno, hay una clasificación
de todos los deportes, como es los deportes de conjunto, deportes de combate, deportes de rítmicos, y a partir de eso, esa división de deportes permite esto que tú estás comentando, ¿no? ¿Qué deportes son los que utilizan concretamente la fuerza, ¿no? Obviamente uno de ellos, yo podría decir que es el atletismo en velocidad principalmente, otro el levantamiento de pesas, otro el judo, por ejemplo, ¿no? Donde necesitas mucha fuerza para poder hacer las proyecciones, ¿sí? Y bueno, de manera general, pues la fuerza se aplica en todos los deportes que realizamos, ¿no? No, definitivamente es un elemento básico y fundamental, ¿no? Y ahorita vamos a comentar algunas estadísticas que se han arrojado en cuanto a fuerza en los mexicanos. Pero antes de pasar a eso, quiero comentar que los deportes con mayor uso de la fuerza es precisamente la halterofilia, el levantamiento de pesas, y el powerlifting. Este powerlifting no es más que lo que también conocemos aquí como levantamientos de poder, que es una prueba en donde ver cuánto se hace en sentadilla profunda, en press de banca y tal vez en press de pecho o peso muerto. Y eso realmente es. Y precisamente ese es uno de los deportes que se van a dar precisamente aquí en México, el para powerlifting. ¿Y por qué? Bueno, porque la prueba que hacen es de fuerza pura en el press de pecho, press de banca. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué diferencia entre la halterofilia y el power? Es que la halterofilia es dinámica, es veloz, es súper rapidísima, si no, la barra no se va a mover. Entonces, aparte de utilizar un gran nivel de fuerza, tienen que utilizar un gran nivel de velocidad. Ser muy rapidísimos y una flexibilidad extraordinaria. Aquí podemos ver estas imágenes donde estamos viendo el proceso de halterofilia y de powerlifting. En este caso es sentadilla, y más adelante vamos a ver también una imagen de una persona con discapacidad que está haciendo el press de banca, ¿no? Y entonces este es el deporte que se va a realizar. Y aquí sí, fíjate, es de una fuerza de muy alto nivel, una calidad extraordinaria, porque el movimiento tiene que ser rítmico, constante, tocar la zona del pecho y subir de la misma manera. Si frena el movimiento, si hace un rebote en el pecho, si no tiene la continuidad, se lo dan por malo. Por eso es bonito que vayan a conocer, vean aquí cuántos kilos está levantando aquí la competidora, ¿no? Y también ahí vamos a ver, ahorita vamos a pedirle que nos pongan la imagen de Amalia, que está levantando ahí la mano exactamente ahí de triunfadora. Amalia, quien es actualmente la récord mundial en su categoría, sí. Ganó también recientemente la medalla olímpica, y es un homenaje también este programa para ella, porque va a estar precisamente compitiendo, representando a México. Así que pues estoy bien emocionado con lo de los juegos, no se lo pierdan, van a ver a extraordinaria persona que nos dio una conferencia el año pasado, de verdad, una super conferencia, tanto en conocimientos en desarrollo humano, en desarrollo deportivo, estupenda, y pues hay que irla a ver a la competencia, ¿eh? Fíjate que es tan impresionante lo que ellos levantan, que en la foto anterior que vimos, ellos tienen que ser sujetados de la banca por la fuerza que ellos imprimen a hacer el levantamiento, y si ellos no están sujetos a la banca, corren el riesgo de caerse o que se desplace el cuerpo por la carga que están levantando. Y también, como podemos observar, necesitan el apoyo de 3 personas como mínimo para que estén al pendiente por si sucede alguna situación, que esperemos que no se dé, de inmediato los puedan apoyar. Y de verdad, 3 personas para mover el peso que hace una sola. Exacto, es increíble. Así es. Pues bien, vamos a continuar ahorita ya haciendo esta referencia de los 2 deportes donde se utiliza muchísimo la fuerza y que son característicos.
Pero bueno, también el físico-constructivismo está basado en el trabajo de pesas y fuerza, y el fitness como tal también utiliza mucho el trabajo de fuerza, y no solamente con pesas, sino con otros elementos que vamos a ir mencionando durante el transcurso de este programa. Y bueno, vamos a tomar un receso para nuestros patrocinadores, para Aspid Pharma, para el apoyo de la Universidad Salesiana, que siempre nos abre las puertas, y regresando ya entramos de lleno a esto de fuerza, las diferencias de fuerza, en dónde se ocupan, cuál valor tiene en la rehabilitación, y también la parte que nos interesa, el hacer uso inadecuado del trabajo de la fuerza, las enfermedades y daños que llegan a ocasionar. Bien, regresamos después de este corte. More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean getting first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is togetherness, and that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby! This kicks off the painting of the blue line throughout all the 5 boroughs. It's really exciting. It should be a great day for runners. I mean, it's the people who make up the biggest block party in Nueva York. Best wishes for everybody. We've done all the hard work, and now the fun begins. You know what I love about the marathon? You can celebrate all 5 boroughs. You guys ready to party out there? Let the parade begin. Welcome to the TCS New York City Marathon, the greatest marathon in the world, greatest city in the world. We're ready to rock this thing. We're going to do it. Going through all 5 boroughs is not an easy thing to do. And being able to do it with a bunch of other people, loving it. It's literally one of the most important days of the year in New York City. It is a day people celebrate, look forward to. 1 million spectators today will be out in the streets in New York City, 50,000 runners. Our Grand Marshal today for the 2015 TCS New York City Marathon, Mr. Spike Lee. On your mark. Of New York City, they head to the finish line in Central Park. This course has got the respect of everybody. Nobody's going to go out and try to muscle this. Ya estamos de vuelta aquí en CECIDE, en sintonía con tu salud, claro, por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Y bien, agradecemos a Aspid Pharma, como cada programa, por su patrocinio que nos permite llegar hasta ustedes.
¿Practicas algún deporte y quieres mejorar tu rendimiento? ¿Te has lesionado y aún no mejoras? Ven a CECIDE y conoce nuestros servicios especializados en ciencias de la salud como fisioterapia y rehabilitación deportiva, programas de acondicionamiento físico, medios de la recuperación a las cargas del entrenamiento deportivo, masajes deportivos, antiestrés y más. Visítanos en Avenida 503, número 185, Unidad San Juan de Aragón. Más información al 5760-6786. Más de 20 años nos respaldan. CECIDE. Ya estamos en este increíble programa donde estamos hablando acerca del powerlifting, que por supuesto el mundial que ya comienza este fin de semana, donde realmente es un evento sin precedentes. Ya lo ha comentado el doctor, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y de verdad que el ser un deporte adaptado, donde hombres y mujeres cargan un peso impresionante, es de resaltar, no solamente porque sean personas con discapacidad, sino por el simple hecho de toda la complicación que lleva eso, tanto la cuestión de preparación física como emocional. Hace ratito comentaban acerca de una imagen donde se ve a una persona que no tiene piernas y está amarrada al banco. Les quiero compartir algo, doctor. No sé, ahorita usted me gustaría que nos diera su punto de vista también. Incluso para las personas que somos amputadas, la necesidad fisiológica, el hecho de sentarnos en el excusado, ya causa un trastorno, porque como ya no tenemos el pie de apoyo, ya es complicado esa parte también. La verdad es que yo lo pienso y me río muchísimo, ¿no? Porque pues te cambia la vida hasta en eso. ¿Qué tiene de referente ese punto de apoyo? El por qué causa mayor dificultad. Bueno, mira, realmente si nos enfocamos a ti realmente, que tú haces el karate de manera hincada, tú podrías hacer realmente tus necesidades fisiológicas de una manera correcta y fisiológicamente adecuada. El hecho, y ya lo comentaríamos tal vez en otro programa, es muy discutible, pero hay una base en donde el uso realmente del excusado ha modificado la forma natural del ser humano de defecar. Su forma natural es de otra manera, totalmente de otra manera. Y realmente viendo tu forma de hacer karate, cómo te mueves en tu persona, sería mucho más fácil hacerlo de la manera más correcta. Eso ya sería cuestión de otro tema. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, esto ha ido haciendo cambios que alguna vez tú preguntabas. Hemos ido cambiando con el tiempo. Hay algunas cosas que sí y otras cosas que no, y por lo tanto nos van generando trastornos y situaciones anómalas a la salud. Así es. Pero definitivamente, tanto en el trabajo de fuerza como en el trabajo de la vida cotidiana, si hay alteraciones, hay que adecuarlas. Precisamente por eso la importancia de que el área de rehabilitación, principalmente los rehabilitadores, los terapistas físicos y ocupacionales, estén en constante acercamiento de manera constante con los deportistas y bueno, de hecho con todas las personas que tienen discapacidad, para hacerles las adecuaciones a través de estudios ergonómicos, ergométricos, biomecánicos, de manera tal vez sencilla y más bien aplicado, como sería la ergonomía, y poder ir haciendo estos ajustes. Y hablando del deporte, pues obvio también considerar, porque las cargas de trabajo, aunque estén muy bien dosificadas, pueden tener un impacto de manera inadecuada en ellos. ¿Por qué? Porque pueden tener algunas alteraciones de tipo circulatorio, tienen alteraciones de tipo del sistema nervioso, y entonces afortunadamente México se ha caracterizado por tener grandes campeones, pero de verdad si esto se hubiera llevado de manera integral como lo están ya sumando ahora, de verdad México no sería uno de los primeros, sería el primero o segundo lugar, porque el carácter del mexicano se ha demostrado, ¿no? En trabajar de manera individual, de ser un luchador, y cuando sufren una discapacidad, eso se triplica o se cuadriplica, ¿sí? Y entonces, ahora con todos los apoyos que se puedan brindar, y si se logra ya establecer un verdadero apoyo y seguimiento a cada uno,
desde óptica, ¿no? A veces se utiliza nada más al fisioterapeuta para atender las lesiones cuando tiene otro valor muy altísimo, ¿no? Pero altísimo. Y estamos hablando que, bueno, los mexicanos hemos sido una raza legendaria de guerreros, pero en cuanto a la fuerza física, le vamos a preguntar al profesor Tovar sobre su experiencia como tal. ¿Cuáles son esos tipos de fuerza que se pueden desarrollar, que se implementan? Bueno, mira, dentro del proceso de entrenamiento deportivo está encaminado a la obtención de un logro. Para que tú puedas obtener un logro, hay que desarrollar las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. Dentro de las capacidades condicionales se encuentra la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexoelasticidad. Y hablando específicamente de la fuerza, existe la fuerza máxima, la fuerza submáxima, la fuerza relativa, la fuerza explosiva o fuerza resistencia. En el caso del karate como tal, se utiliza mucho la fuerza explosiva. Por las características y por la caracterización del deporte, los movimientos son muy explosivos, ¿sí? Entonces, cuando tú estás combatiendo necesitas mucha explosibilidad para anotar un punto, ¿sí? O para la realización de alguna kata también necesitas la fuerza explosiva. Y a raíz de eso, obviamente, pues hay ciertos métodos para el desarrollo de la fuerza. Y bueno, dentro de estos métodos debe haber un seguimiento, es decir, no es llegar a trabajar la fuerza explosiva o la fuerza máxima. Tiene que haber un proceso de adaptación dependiendo del nivel del competidor, y entonces ya se va haciendo todo un proceso. Porque me acuerdo en mi época de juventud, cuando llegaban algunos alemanes a dar algunas conferencias, decían, no, hay que hacer multisaltos, y hay que hacer velocidad, y hay que hacer X, ¿no? Y resulta que llegábamos con nuestro entrenador y el entrenador nos ponía todo en un solo día. Sí. Y bueno, pues había lesiones, no teníamos el rendimiento, hasta que afortunadamente ya con el paso de los años llegué a tener a un muy buen entrenador de origen polaco, que ya en lo que es la cuestión de la halterofilia ya nos fue enseñando de diferente manera y ya nos hizo ver que no era así, ¿no? Todas las capacidades se trabajan, pero no en un solo día. Ya me veía yo antes haciendo multisaltos, flexibilidad, pesas, en fin, una serie de cosas que realmente terminábamos, yo creo que no fatigados, lastimados, ¿no? Agotados, y con muchas lesiones, y no se podía tener el rendimiento. Ahora, gracias a que existe ya la Escuela Nacional de Entrenadores y otras licenciaturas, ya se dosifica mejor y se ha ido viendo un avance del deporte, muy lento todavía, pero bueno, sí, ya al menos con menos lesionados. Sí, aquí hay varios puntos que tenemos que considerar en cuanto al desarrollo de la fuerza. El número uno es que antes de que tú pongas un trabajo de fuerza, debes de valorar a la persona. O sea, no podemos hacer un trabajo de fuerza sin saber la capacidad que tiene la persona para poder levantar un peso específico. Entonces hay que hacer un test deportivo donde te va a indicar la cantidad más conveniente para poder levantar dicho peso. Y dos, dependiendo del deporte es el tipo de prueba que le vas a poner. En el caso, regresando a karate, por ejemplo, nosotros ponemos el trabajo de fuerza máxima al inicio de la preparación física general. Cuando ya aplicamos el trabajo de fuerza explosiva es cuando ya está más avanzado el proceso de entrenamiento y prácticamente se realiza al final de lo que es la preparación física general y el inicio de la preparación física especial, y se va combinando con el trabajo técnico. Entonces, como decía Rogelio, hay momentos y etapas dentro del proceso de entrenamiento para el desarrollo de los diferentes tipos de fuerza. Y bien, lo acabas de mencionar, se debe de hacer una evaluación, un seguimiento. Y bueno, este es un llamado para todos los que nos están viendo, que nos llegan a escuchar también,
tengan cuidado, no es el hecho de llegar a hacer pesas, porque sí, ahorita hay nuevas tendencias de actividad física que se han ya estado convirtiendo en deporte, lo cual de alguna manera ya se puede reglamentar y ya puede haber un seguimiento mejor, como el CrossFit y el entrenamiento funcional, que son muy valiosos en su forma y desarrollo, pero que al hacerse comercial y que cualquier persona ya quiere llegar aún sin tener la adecuación necesaria, empiezan a levantar pesos y eso llega a traer lesiones. Entonces, que hagan una reflexión, no decimos que no lo hagan, que lo hagan, pero que los vayan preparando, ¿no? Por el tipo de actividad que es muy importante. Y cuando van a los gimnasios para hacer pesas, pues también que sea enfocada, porque cuántas veces van los chicos a hacer pesas aplicadas a su deporte y les ponen rutinas de físico, y cada trabajo de pesas es diferente, tendrá un objeto diferente, el trabajar con elásticos, el trabajar con balones medicinales, con polainas, todo lleva una metodología, la cual ahorita vamos a ir mencionando algunos, o nos vas a hacer favor de mencionar cómo es el trabajo de ligas, cómo es el trabajo de polainas, de balones medicinales, en fin, que es una gran variedad muy importante y que también va a permitir el desarrollo de una fuerza diferente. Y bueno, pues ahorita vamos a ver la imagen de una chica que dicen que las mujeres no tenían grandes posibilidades de fuerza, y ahora vemos que en el fitness hay mujeres muy fuertes, fuertísimas, con un autocontrol corporal. En halterofilia, aquí estamos viendo la imagen, impresionante. Entonces las mujeres van muy por adelante, ¿no? Están avanzando muchísimo, y entonces estamos viendo que aquello que se decía que las mujeres no podían desarrollar grandes eventos de fuerza, ahora lo están desarrollando, y de una manera, en la gran mayoría de la población, de manera, a veces se puede decir, natural, ¿no? Porque ya vienen, obviamente, para otros niveles, otras condiciones de esto. Pero, entonces, ahora sí, platícanos de la gran variedad de elementos que se utilizan para el desarrollo de la fuerza dentro del deporte en general, Eduardo Tobar. Bueno, mira, dentro de las diferentes formas que tenemos para el desarrollo de la fuerza, yo creo que sí, dando una metodología para ese desarrollo, yo en lo personal recomendaría primero el trabajo de fuerza con el mismo cuerpo, con tu propio peso, ¿sí? Ya que tengas el dominio de esta fuerza con tu propio peso, podemos entonces pasar al trabajo de pesas. Ahora, aquí hay dos vertientes. Si yo soy un atleta, el objetivo tendrá que ser el entrenamiento deportivo específico para un logro. Si soy una persona que voy a un gimnasio y que quiero hacer el trabajo de pesas para mantener mi salud, el objetivo tendrá que ser otro. Después tenemos, por ejemplo, como tú bien lo decías, el desarrollo de la fuerza a través de las ligas. El desarrollo de la fuerza a través de las ligas, hoy en día se ha dado mucho, ¿no? Y se aplica con diferentes tipos de ligas, diferentes grosores, y cada liga tiene una cierta elongación que nos permite una cierta capacidad de trabajo. Y obviamente, por ejemplo, el balón medicinal, ¿sí? Que también tiene diferentes pesos y que se pueden ir ocupando en los diferentes momentos del proceso de entrenamiento. Hay desde 1 kilo hasta 4 o 3 kilos, ¿no? Entonces, yo recomendaría ese proceso, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en karate, mis compañeros dicen, no, es que el trabajo de pesas no es recomendable para el karate. No, sí lo es, pero obviamente tienes que saber en qué momento lo vas a aplicar y qué tipo de carga y el descanso que tú le vas a dar a tu atleta. No le vas a poner un trabajo de fuerza máxima cuando estás a 2 semanas de la competencia, ¿no? No, y además si no ha tenido la preparación, pues peor, ¿no? Y de hecho, también
quiero que tengan muy en claro que el uso de ligas, polainas, balones, tú lo acabas de mencionar y que quede clarísimo, va enfocado exclusivamente al objetivo, al tipo de fuerza que estás desarrollando en ese momento. Si lo que quieres es desarrollar fuerza máxima, no la vas a desarrollar con elásticos. Y menos por el número de repeticiones. ¿Por qué? Porque la metodología, sobre todo en el desarrollo de fuerza, está muy manejada por fuerza, resistencia, y otros elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo en una imagen ya elementos que están haciendo los ejercicios que le llamamos híbridos, ¿no? En donde se está manejando electroestimulación con los ejercicios, en este caso, propio del cuerpo, aunque hay otras formas de trabajar que es al mismo tiempo con pesas y con electroestimulación. Y todo esto, bueno, pues va a favorecer el desarrollo de la fuerza, se van a lograr mejorar las marcas, los niveles de la condición física de la persona, sus tiempos de reacción. Bien, es impresionante lo que se está manejando, pero volvemos a lo mismo, tiene que ser racional, utilizado con una metodología, no es nada más llegar y, porque ahorita llegaste y, bueno, pues ya llegaste a entrenar, ahora te voy a poner 1000 abdominales y vas a hacer 10,000 flexiones del codo con las ligas. No se puede, es imposible, sería inadecuado, de hecho es inadecuado, ¿no? Y regularmente, perdón que los interrumpa, en los trabajos de gimnasio en específico, a los practicantes de cierta categoría o disciplina, a veces se les olvida un tanto el calentamiento, que también es fundamental para prevenir cierto tipo de lesiones. Hay una comparación que es hilarante, causa a veces mucha risa, pero dicen, ¿cómo es posible que un fitness que tenga los músculos bien definidos, un cuerpo súper atlético, tenga menor capacidad de fuerza que una persona que se dedica a la albañilería, por ejemplo? Cuando en peso muerto puede cargar hasta 100 kilos en un bote de mezcla, y tal vez una persona de fitness no pueda desarrollar la misma fuerza que la persona que se dedica a la albañilería, por ejemplo, ¿no? Pues fíjate, aquí está interesante, ¿no? Aquí es el tipo de preparación. En este caso, el albañil está haciendo un periodo de adaptación, un periodo de preparación a la vida cotidiana. En este caso, para él es levantar ese peso y su cuerpo se va adecuando. En fitness, a lo mejor empiezan haciendo peso máximo, más repeticiones, menos repeticiones, están haciendo circuitos y todo eso modifica el nivel de fuerza. Déjame decirte, cuando estábamos en CONADE hace ya muchos años, cuando empezaba la CONADE, que tenía muy buen servicio, digo, no puedo decir que no lo tengan, pero en aquel entonces a mí me tocó ver que tenían muy buen servicio de valoración, y fueron unas personas que iban a unos deportistas que iban a concursar en el Mister Universo, fuertísimas, pero a la hora que hicieron la prueba de fuerza por dinamometría en los aparatos de dinamometría, en ese momento tenían un nivel de fuerza bajo. ¿Por qué? Porque en ese momento están trabajando algo que se llama definición muscular, y para hacer la definición muscular hay que modificar totalmente, pero cuando ellos pasan su fase de competencia vuelven otra vez a incrementar el trabajo que requieren para la fuerza máxima, la fuerza y volumen, y entonces vuelven a tener la fuerza que realmente tienen. Entonces es una condición propia de la actividad física. Sí, y de hecho, bueno, aquí algo que se nos olvidaba comentar es eso, ¿no? El volumen y la intensidad son cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, a un atleta de karate no le voy a poner un trabajo de puro volumen porque no me va a servir de nada. Más sin en cambio, a una persona que practica halterofilia, obvio, él necesita trabajo de volumen, trabajo de tonicidad, ¿sí? Entonces, depende del deporte, depende de la persona, y en base a eso vamos a incrementar o la intensidad o el volumen. Pues bien, vamos a ir hasta nuestro segundo corte y regresamos y volvemos a dar gracias a Aspid Pharma, que nos permite llegar a sus hogares con esta información. Regresamos en un minuto.
More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean getting first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is togetherness in that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby! This kicks off the painting of the blue line throughout all the 5 boroughs. It's really exciting. It should be a great day for runners. I mean, it's the people who make up the biggest block party in Nueva York. Best wishes for everybody. We've done all the hard work, and now the fun begins. You know what I love about the marathon? You can celebrate all 5 boroughs. You guys ready to party out there? Let the parade begin. Ya estamos de vuelta aquí en CECIDE, en sintonía con tu salud, por supuesto por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Y bien, agradecemos nuevamente a Aspid Pharma por este gran patrocinio que nos brinda y poder llegar hasta ustedes. Pues bien, vamos a seguir con este interesante programa, resaltando, ¿no?, todo lo que ya hemos platicado en estos 40 minutos que llevamos de programa aproximadamente, en los cuales hablamos de distintos tipos de fuerza. Dependiendo la actividad o disciplina que desarrollemos, pues se van a ir aplicando ciertos criterios para desarrollar ciertas tendencias de fuerza. Por ejemplo, como lo comentaba bien el profesor Tobar, que en el karate, pues bueno, necesitamos más fuerza explosiva que a lo mejor volumen, porque el volumen nos puede restar tal vez velocidad. Habrá quien sí tenga las capacidades, ¿no?, para tener un gran volumen y ser muy rápido. Regularmente me dicen, oye, es que ¿por qué casi la mayoría de los cintas negras están gorditos, ¿no?, o están panzones? Pues yo les digo, a ver, pues ellos a lo mejor, o nosotros, estamos pasaditos de peso, que no debería de ser por todo el esfuerzo, el ejercicio. Parece bien fácil, pero no, sí es muy complejo. Le digo, pero a ver, pues, ¿tú sabes a qué velocidad tira un cinta negra un golpe? ¿Qué potencia le imprime? ¿Qué fuerza? Y, por ejemplo, alguien que hablábamos de CrossFit, pues también es fuerza explosiva. Pero no debemos de olvidar que también nos podemos apoyar en las ciencias del deporte, como es la fisioterapia, en la cual en reiteradas ocasiones pues ya hemos platicado, ¿no?, que entran los medios de recuperación o bien los medios de prevención también. Eso es todo lo que pueden englobar para que nosotros tengamos un mejor rendimiento físico, deportivo y por supuesto emocional, porque si nosotros nos sentimos bien físicamente, pues obviamente emocionalmente vamos a estar mucho, mucho mejor. Y pues bueno, para hablar de ello, doctor, ¿qué son las consecuencias de desarrollar ciertos trabajos de fuerza? Bien, mira, para poder ya ir como redondeando esta parte, si tú vas a hacer un programa de adecuación física, tienes que trabajar obviamente la fuerza. Como ya lo decía el licenciado Eduardo, tiene que ser primero con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no sabes realmente qué condiciones tienes, aunque te hagan una evaluación o un examen que nos da un panorama general de cómo está y a veces un tanto particular, pero puede no ser totalmente así, ¿no? Porque a veces el paciente omite información, el deportista omite información. Entonces tenemos, por la mala dosificación, lesiones.
sin considerar las condiciones físicas de la persona. Puede haber una muy buena dosificación, pero no considerar hormonas. Puede haber aquí, como la imagen que estamos viendo, lesiones propias del deporte, en donde un error puede lesionar, por ejemplo, el cuello, tener una fractura cervical que puede dejar cuadripléjica a una persona. Claro. Puede generar, como se vio en la otra imagen, una fractura del codo, que son lesiones propias. Y lo mismo pasa, una persona que va al gimnasio tiene que llevar un control y un seguimiento de la carga. Ya se han visto en diversos eventos cómo al estar haciendo la sentadilla viene fractura del raquis, viene una lesión de rodillas, vienen lesiones por descuido. Pero aquí vamos, por ejemplo, nuevamente a comentar lo que hemos tratado en otros programas. Viene una persona con diabetes, viene una persona con hipertensión, le recomendaron que hiciera ejercicio, empieza a hacer ejercicio y todo parece que va bien, pero empieza a hacer trabajo de fuerza porque le recomiendan haga trabajo de fuerza, o incluso puede no hacer trabajo de fuerza directamente así considerado, porque muchos de ellos se van a correr, pero van a correr a la montaña, empiezan a hacer trabajo de montaña, que no es un trabajo que se considera de fuerza dentro de la carrera. Y si tenía por ahí, por ejemplo, ya un problema de adinamia, de astenia, se van a complicar las cosas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer normalmente? Lo que yo recomiendo cuando tenemos a una persona que ya tiene una enfermedad o que va a hacer un programa de iniciación o de adecuación física, va a integrarse, pues primero considerar que ese cuerpo, si lo vamos a trabajar en fuerza y con trabajo de resistencias, debemos de buscar primero algo que se llama normotrofia. Porque se habla, pues voy a hacer el gimnasio para tener hipertrofia porque ya estoy atrófico. Y a veces nos vamos con el sentido deportivo nada más de estos elementos, y no nos vamos con el sentido o el significado de salud, que es muy importante. Por ejemplo, atrofia. ¿Qué es trofe? Trofe viene de nutrición, de la nutrición celular. Entonces, cuando decimos que alguien tiene atrofia, estamos hablando de que la célula no tiene una nutrición adecuada y por lo tanto la célula está muriendo. Por lo tanto, si una persona llega con un sistema atrófico, lo que tenemos que ir haciendo gradualmente y con mucho cuidado, dosificar la fuerza. ¿Para qué? Para que la célula vuelva a tener su sistema de nutrición natural y pueda rendir mejor. Y estamos hablando en términos generales y totales inclusive, ¿no? Cuando ya se ha logrado rebasar ese nivel que tenía la persona de atrofia, porque muchas veces atrofia tiene los músculos delgados, está perdiendo fuerza, el volumen del músculo está disminuido, no, ahí hay un problema serio en cuanto a nivel celular. Entonces por eso decimos normotrofia, hay que normalizar la nutrición de la célula para que pueda rendir. Y después de ahí brincamos a lo que sería la hipertrofia. Y la hipertrofia es aumento de la nutrición. Claro, tenemos que ser también específicos. Atrofia muscular, normotrofia muscular, hipertrofia muscular, porque hay otro tipo de hipertrofias, ¿no? Las hipertrofias malignas, pero todo va enfocado a ese término. Entonces, si desde ahí los entrenadores o las personas tratan de entender que lo primero que tienen que hacer es regularizar su nutrición celular, es decir, trabajo adecuado. 2, una alimentación adecuada. Y cuando estamos en el proceso de normotrofia, no es conveniente tomar complementos alimenticios o suplementos alimenticios, salvo indicaciones médicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene de padecer un cáncer, ya está recuperado, está controlado, empezó a hacer sus ejercicios de resistencia, luego empieza a hacer fuerza, bueno, pues ahí tendrá que tener otro tipo de control. La dinamia no es otra cosa más que la pérdida de la fuerza, ¿sí? La astenia también algunos pacientes o algunas personas presentan por el tipo de estrés, el tipo de trabajo, presentan algunas condiciones de fatiga, cansancio, empiezan a tener situaciones emocionales muy extremas por la presión del trabajo y entonces van llegando a esos estados. Y entonces hay que estar al pendiente de la información que nos da la persona, ya sea tanto en el entrenamiento como en la salud, porque eso nos lleva a identificar.
Otras cosas que se dan en la práctica ya del deporte, vamos a pensar, ya la persona está haciendo, le dosificaron bien el ejercicio, va a hacer su ejercicio constantemente y empieza a tener dolores musculares. Lo tocan y lo primero que dicen, pues es una contractura, o pues es un punto gatillo. Pues es punto gatillo, le ponemos punción seca. Es contractura, le damos masaje. No, tenemos que saber también qué es cada uno de ellos, ¿no? Y se diferencian, es muy claro diferenciarlos. Entonces, quien está aprendiendo punción seca, qué bueno, es un elemento muy importante para trabajar sobre puntos gatillos, pero identificar cuando es realmente un punto gatillo, tiene que ser muy conocedor de esta situación, porque entonces tenemos espasmos musculares, contracturas musculares. Las contracturas hay 3 niveles. No es nada más, pues la contractura, ¿no? Tenemos contracturas álgicas, es decir, el músculo sí se contracturó. Antálgicas, es decir, el músculo se contracturó por compensación de un trabajo a lo mejor mal realizado sobre el otro extremo, el otro segmento que está supuestamente sano. Puede haber contracturas análgicas, es decir, derivadas por una enfermedad de un órgano, sea el hígado. Cuando enferma nos da características de contracturas. ¿Y qué es el punto gatillo? Es un punto doloroso, es una banda tensa que se percibe muy bien, pero al ser tocado nos va a referir dolor en una zona también cercana y muy específica, ¿sí? Entonces no es solamente que yo sienta la banda tensa, sino que también puede ser. Y la otra cosa es que por las malas posturas laborales, por los malos hábitos de posiciones que se tienen y se integran al deporte, pueden llegar a algo que se conoce como miogelosis, que ya es una enfermedad. Y la otra parte es esto, ¿no?, que se está anunciando mucho, que se habla muchísimo de la combinación del trabajo de pesas, de elásticos, de resistencia, pero con electroestimulación. Y esto lo que llega a hacer es dañar al músculo, dañarlo, y esto llega, ya se han dado casos de daños renales por el exceso de ejercicio de fuerza, como lo estamos viendo en la imagen, que está, si no se controla bien este tipo de ejercicios híbridos, nos puede llevar a algo que se llama rhabdomiolisis, que es el daño de la fibra muscular generando creatinquinasa en exceso, mioglobina en exceso en la sangre, y esto va a conducir principalmente a un daño renal. Y la verdad que es muy interesante el trabajo de fuerza, es muy amplio, las metodologías son bastantes, pero sí hay que considerar la condición de la persona para evitar precisamente este tipo de daños a la salud, que a veces son irreversibles y nos pueden llevar a la muerte. Y desgraciadamente no es la muerte que sucede en ese momento, sino es la muerte que sucede posterior, y lo achacan a 1000 cosas y no al ejercicio. Entonces, amigos, pues a trabajar fuerza de una manera adecuada, con los profesionales, de manera bien orientada, no hagan más de lo que se les está indicando, y pues a salir adelante. Mike, nos tenemos que ir, muchas gracias por estar en este programa, nos seguiremos viendo en otros. Mike, despide el programa. Pues bueno, lamentablemente llegamos a la hora del final de este programa, pero los esperamos el próximo jueves en punto de las 12 del día. Y el día de mañana no se pierdan Revolución para Todos, va a estar muy interesante de 3 a 4. Y quiero mandar un saludo muy especial al sensei Óscar Arroyo, que nos invita a la Copa Guerrero Vive. Estaremos allá en Chilpancingo, Guerrero, el día 2 de diciembre, en compañía del doctor. No se lo pierdan mañana. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves. A nombre de Ivanovich, detrás de cámaras, Cecide, el profesor licenciado Tobar y Michael Huracán de Revolución. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta luego.